Bendiciones, soy Pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límite. Hoy es día jueves 16 de abril del año 2026. Le damos gracias a Dios todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo. Así que en la buena, en la mala, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en todo los tiempos le vamos a dar gracias a Dios. Dios tiene control de nuestra vida y por lo tanto Él se encarga de muchas de las cosas que nosotros necesitamos y nosotros nos encargamos de la otra parte. Dios pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. Así que le damos gracias a Dios. Un día más le sigo dando gracias a Dios y dándole gracias a cada uno de ustedes que se han enterado de que a mi esposa la operaron del tobillo, de la parte derecha del pie, que tenía un desgarre. Tiene otro en el frente, pero el doctor dice que si cuando sane de ese, si le sigue molestando de adelante, también hay que hacerle otra operación. Y hay que hacer lo que el doctor dice, porque es de bienestar para nuestra vida. En este día, yo quiero hablar de la palabra del Señor bajo el tema, estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. En Hechos capítulo 16, vamos a leer el versículo 11. Y dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Yo quiero detenerme un ratito en cuanto a esa lectura, porque vamos a leer más versículos de capítulo 16, no solo el 11, sino que vamos a tener otros versículos que siguen para que nosotros entendamos algo. Pero yo quiero detenerme en ese versículo 11, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y no nos detenemos a ver lo que pasó ahí o a investigar, sino que muchas veces se lee la Biblia y se lee de corrido. Y la Biblia hay que leerla y nosotros no la vamos a interpretar porque el intérprete es el Espíritu Santo, pero la hermenéutica nos da a nosotros el conocimiento, el entendimiento de cómo entender esos pasajes de las Sagradas Escrituras y tener mayor conocimiento. También los comentarios bíblicos nos ayudan mucho para nosotros poder entender más de las Sagradas Escrituras y tener un poco más de conocimiento. Entonces aquí hay unos puntos que yo quiero que lo veamos, porque dice que Pablo zarpó, o sea, en el barco, en ese tiempo se andaba en barco, y, y fue a Troa, y después de Troa fue a Samatrocia, y después de Samatrocia fueron a Neápolis, no a Nápoles, porque Nápoles es en Italia, aquí es Neápolis. Entonces, vamos a detenernos a ver esos puntos, a ver esos pueblos, a ver esos lugares donde Pablo anduvo navegando y predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y vamos a ver a dónde era Troa, qué era Troa. Troa estaba en Asia Menor, en las costas de Troya y del estrecho de los Darmanelos, ahí en la actual Turquía, donde se encuentra Turquía en estos tiempos. Y en tiempos del apóstol Pablo fue un puerto importante y un punto clave de viaje entre Asia y Mesopotamia. Ese era Troa. Troa estaba en Asia Menor, en la costa de Troya y del estrecho de los
Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos en la actual Turquía. Ahí estaba Troa. Después de ahí, Pablo estuvo en Troa durante su segundo viaje misionero, donde tuvo la visión del hombre macedonio y que le pidió ayuda. También volvió allí en su tercer viaje y se quedó 7 días, y allí ocurrió el episodio de Eutico. ¿Se recuerdan de Eutico? Aquel que Pablo estaba predicando y estaba en una ventana, se durmió y se cayó de la ventana. Ok. Hoy la zona de Troya se identifica con una ruina cerca de Esquisegir. En realidad, esta era la región de Kanakkale, al noroeste de Turquía, junto al mar Egeo y cerca de la antigua Troya. En esos viajes era que Pablo andaba por ahí, por todos esos lugares ahí. Turquía tiene mucha historia, Turquía tiene muchos lugares que son dignos de que nosotros lo conozcamos, digamos, que en un viaje, por ejemplo, hay viajes que se hacen de peregrinaje, que algunos viajes, ¿cómo se llama? Grupos que se juntan para ir en peregrinaje, alguna agencia o alguna persona que muchas veces conocemos que hacen estos viajes, que son los encargados de los viajes, pues tienen viajes que llegan a Turquía, de Turquía pasan a Grecia y de Grecia pues ya llegan a Israel. Entonces hacen un viaje casi completo y después de Israel también hay otros que llegan hasta Egipto y otros que llegan ahí a Petra, del otro lado también en Jordania. Entonces, esos viajes son bien importantes y si nosotros podemos hacerlo, hagámoslo, porque esos viajes, se ha dicho que esos viajes son una vez en la vida. Si usted puede hacerlo, hágalo, que es bonito conocer todos esos lugares bíblicos. Entonces, porque por ejemplo, si usted llega a Turquía y llega al lugar que se llamaba Troya, usted ya se identifica con la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos a Israel, y antes nosotros leíamos la Biblia, aquí yo tengo mucha Biblia aquí adentro, antes nosotros leíamos la Biblia y desconocíamos esos lugares, solamente lo conocíamos en la teoría, pero cuando nosotros viajamos a Israel, conocemos todos aquellos lugares y ya no leemos la Biblia de la misma manera, de la misma forma, porque hoy ya sabemos. Hoy decimos, ahí en ese lugar yo estuve y la Biblia me lo está remarcando aquí, entonces yo conozco ese lugar. Le dice, si la Biblia le habla de la pesca milagrosa y usted estuvo allá en Capernaum, ahí donde Pedro y los otros discípulos sacaron los 153 peces cuando el Señor le dijo tira a la derecha, ahí hemos estado tocando el agua, mojándonos los pies, y en ese mismo lugar, ahí fue donde sucedió el caso. Eso fue de la predicación que yo hice ayer. Entonces le estoy dando un ejemplo de cómo podemos nosotros ver la Biblia después que viajamos a los lugares santos y cuando venimos y cuando empezamos a leer la palabra de Dios, ya la leemos diferentemente. Así mismo pasa con estos viajes que nosotros podemos hacer a esos lugares, digamos a Turquía y a esos lugares donde acontecieron episodios bíblicos. Ahora, el apóstol Pablo zarpó pues de Troa y llegó hasta Samatrocia. Ahora, Samatrocia era una isla griega del norte del norte del mar Egeo, una isla del norte del mar Egeo entre Troade y Macedonia. Entre Troade y Macedonia en la ruta que Pablo tomó en ese segundo viaje misionero, según Hechos 16, pasó por allí de camino a Neápolis y luego a Filipo. O sea,
todo es recorrido. Ahora, Neápolis, no, ¿cómo se llama? Nápoles. No Nápoles, Neápolis. O sea, lleva la A, no Nápoles. Ok. En tiempo de Pablo estaba en Macedonia, Neápolis, en la costa norte del mar Egeo, ahí también se encontraba, y funcionaba como puerto de Filipos. Hoy se identifica con la ciudad de Cábala en Grecia. En esa ciudad de Cábala en Grecia se identifica lo que era Neápolis en tiempos de Pablo. Fue el primer punto de entrada de Pablo en Europa en su viaje misionero, según Hechos capítulo 16, versículo 11 y 12. Entonces, eso es lo que se puede entender de lo que es el versículo 11, donde menciona todos esos lugares, así que quizás estamos haciendo una lectura bíblica, ¿cómo se llama? Personal, digamos, y leemos el capítulo 16 de los Hechos, y entonces leyendo ese capítulo, leemos desde el versículo 11, pero no entendemos lo que quiso decir el versículo 11. No hay un conocimiento de qué son esos lugares, y es importante que nosotros sepamos qué fueron esos lugares ahí para poder entender mejor la Sagrada Escritura. El versículo 12 dice: y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, un día de reposo, o sea, un sábado, un Shabbat, salimos pues a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con una mujer que se había reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Imagínense usted escuchando al apóstol Pablo disertando un mensaje, hablando de la palabra de Dios, hablando de su testimonio, de lo que le sucedió a él camino a Damasco, hablando de la maravilla que Jesús hizo en su vida cuando se le apareció y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Cosa dura te da el coce contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? Las abejas, las avispas tienen un aguijón que cuando le penetran a uno la piel, eso duele, eso arde, eso pica. Ahora, imagínense, da el coce contra el aguijón. Imagínense que usted tenga un clavo bien afilado, la punta del clavo, en un pedazo de madera, y que solo salga, digamos, del clavo una pulgada del clavo de la madera, sí, pero que esté bien aguda esa punta de ese clavo. Y usted descalzo, usted agarre su dedo grande del pie y empieza a darle así, vea, ¡pah! 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 Y que se meta ese clavo bien afilado entre la carne y la uña. Usted se imagina qué dolor. O usted nunca se ha clavado un clavo. Nunca usted ha andado con unos zapatos que no tengan esa plantilla de metal que tienen los zapatos, digamos, de los obreros de la construcción, que no lo tienen. Y que el clavo hace así, usted puso el pie en un pedazo de madera y no se dio cuenta que había un clavo ahí y le traspasó esa suela de ese zapato y se fue derechito a su pie para adentro, para la carne, y le penetró. Uy, qué dolor. Coce contra el aguijón. Le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Cosa dura te da el coce contra el aguijón. Esta mujer
estaba escuchando a Pablo. Y cuando fue bautizada, porque se bautizó, porque escuchando la palabra, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Después que ella estuvo escuchando a Pablo atentamente, después fue bautizada y su familia. Y entonces le rogó a Pablo que si había él encontrado agrado y que fuera fiel al Señor, y que él pudiera posar, entrar en su casa. Y dice la palabra que los obligó a quedarse. Le abrió la puerta de su casa, le dio hospedaje, le brindó hospedaje a ellos, le dio hospitalidad en su casa. Yo estoy seguro que esa mujer se esmeró en preparar bien. Ella vendía púrpura, imagínense usted, de arreglarle un cuarto bien adornado, bien cómodo, de preparar una mesa bien rica con manjares, quizás de lo mejor que ella podía preparar, porque estaba agradecida con Dios, estaba agradecida con Pablo por la palabra que le dio, por lo que ella hizo, por la conversión que ella tuvo, por el nuevo nacimiento que ella recibió, por esa salvación tan grande que ella recibió. Y el agradecimiento fue tan grande de que ella quiso que ellos se quedaran en su casa. Fue como aquella mujer sudamita que Eliseo, ¿verdad?, trajo a esa mujer la alegría de nuevo de restaurar la vida de su hijo, y le preparó una habitación para que el siervo de Dios se quedara ahí en esa habitación. Estos hombres no tenían lugar donde estar fijamente, pero Dios proveía para ellos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, dice el apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos. El mensaje lleva por título, estaba diciendo la verdad. Pero aquí encontramos que Pablo se encuentra a esta muchacha, pero ella tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra que esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y es mentira. No, era la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y lo están anunciando el camino de salvación. ¿Usted cree que el diablo no sabe? El diablo sabe todo. El diablo conoce todo. El diablo conoce. Hay cosas donde el diablo no conoce, que nuestro corazón y nuestra mente, que solo Dios puede entrar ahí, y el diablo no la conoce. Pero cuando nosotros exteriorizamos, el diablo inmediatamente conoce, se da cuenta. Es por eso que cuando nosotros queremos hacer una oración, una petición, y no queremos que nadie la sepa, digámosela en el pensamiento a Dios, porque Él escudriña nuestro pensamiento y nuestro corazón, y el diablo ahí no puede entrar. El diablo no puede entrar a escuchar lo que nosotros decimos. Esta muchacha estaba diciendo la verdad, pero no era ella, sino que era el espíritu de adivinación que ella tenía. Estaba poseída ¿cómo es? Demoniáticamente. O sea, tenía un demonio. Hay gente que no cree en los demonios, hay gente que no cree en Satanás. Y eso le conviene a Satanás. Satanás quiere que usted crea que él no existe.
porque así va a ser de usted lo que Él quiere. Pero cuando usted sabe que sí, que Él existe y que los demonios existen, Él tiene más cuidado porque sabe que usted sabe. Dice la palabra, y esto lo hacía por muchos días. Un día, 2 días, 3 días, ¿sabes cuántos días? Porque solo dice muchos días. Más desagradando a Pablo, o sea, esa muchacha tenía una letanía, como decimos en Dominicana, repitiendo como discos rayados lo mismo, lo mismo, lo mismo, todos los días, todos los días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, espíritu inmundo. Y en esa misma hora la muchacha fue liberada. Se acabó el decirle lo que estaban diciendo esos demonios. Pero viendo, recuérdense que dijo, tenía unos amos a cual tenían lujosa ganancia de la muchacha. O sea, la muchacha trabajaba, tenía sus amos que trabajaba para ellos. Y mire, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo entregaron al foro ante las autoridades. ¿Cuánto eran entonces que ella tenía? ¿Cuánto dueño o jefe era que ella tenía? Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Son judíos y vienen a alborotar nuestra ciudad, vienen a hacer cosas que no tienen que hacer aquí. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Siempre el mismo problema. Siempre la misma situación. Somos franceses, somos enemigos de los judíos. Somos musulmanes, somos enemigos de los judíos. Somos persas, somos enemigos de los judíos. Somos árabes, somos enemigos de los judíos. Somos católicos romanos, somos enemigos de los judíos. Somos cristianos evangélicos, somos enemigos de los judíos. Caramba, todo el mundo está en contra de Israel. Todo el mundo está en contra del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El pueblo judío es el pueblo de Dios, escogido por Dios. ¿Aló? Ese es el pueblo de Dios, el pueblo de la libertad, el pueblo de la democracia. Y esta gente está diciendo aquí que son romanos. Somos romanos. Bueno. Ay, Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara, pegarle. Porque unos que lucraban con una muchacha fueron y pusieron la queja.
Y le dijeron, son judíos. Y como nosotros somos romanos, tienen que atendernos a nosotros. Están enseñando costumbres que no nos lícitas, porque nosotros somos romanos. Vienen los magistrados y lo agarran y le pegan. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, que le pusiera grillos en los pies y en la mano, que lo amarrara bien. El cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, en el hoyo lo pusieron. En todas prisiones hay un lugar oscuro, un lugar de castigo, un lugar donde no se ve la luz y que cuando salen de ahí salen ciegos porque están en la oscuridad total. Ahí metieron a Pablo y a Silas en el cuarto de más adentro y allí lo amarraron y lo tenían ahí amarrado de pies y manos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos lo escuchaban, lo oían. Aunque estaban en una situación tan desagradable, tan cruel, porque ellos no habían hecho nada malo. Ellos solamente habían liberado a una persona que estaba cautiva, esclavizada del diablo y de los hombres también, sacando beneficio de aquella pobre muchacha que seguro andaba como loca, sin rumbo en aquel lugar, y lo que hicieron fue liberarla. Aquellos que estaban presos también oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Las cadenas han sido rotas. El enemigo está vencido. Despertando, el carcelero estaba dormido. Están todos presos. Están en el cuarto de más adentro. Están amarrados de pies y manos. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que están vigilantemente mirando porque están seguros. Pero despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar él mismo. Porque decía, entonces ya se fueron todos, ¿qué me van a hacer? Me van a justiciar y antes que lo hagan ellos, lo hago yo mismo. Y ya. Pensando que los presos habían huido. Porque si habían huido, era reo de muerte él mismo. Mas Pablo clamó a gran voz, gritó Pablo, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se ha ido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro, temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Y sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga lo que sucedió ahí en esa cárcel. Oiga la maravilla de Dios, lo que Dios hace en la cárcel, donde quiera que nos encontremos, cuando llega la salvación a nuestra vida. Después que pasó aquello, después que él vio que la cárcel se abrieron, que el terremoto, que las puertas están abiertas, de que todos estaban encadenados y ahora están sueltos, pero se iba a hacer daño. Y Pablo le dijo, no lo haga, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido.
Ese hombre se dio cuenta inmediatamente y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa. Eso es una promesa que yo la he visto personalmente. No me la contaron, ni es un cuento, ni es una fábula. Es algo que yo pude vivir en mi propia vida. Yo no me crié con mi mamá ni mi papá. Mi papá murió cuando yo estaba bien pequeño, niño. 3 años creo que tenía yo, y mi hermanita tenía como 1 año y medio. Yo me quedé, o me dejaron con mi bisabuela, con la abuela de mi mamá, y mi hermanita se la llevó, o la madrina creo que fue, que era la madrina de ella, que se la llevó también y la apartó de nosotros. Y a mí me dejaron o mi bisabuela se quedó conmigo. Y después que ella murió, yo tuve que, me vinieron a buscar un tío mío, un tío era mi padrino, y mi tío me llevó a Sabana Grande de Boyá. Ahí duré un tiempo con ellos. Después vino otro tío de Moca y me llevó a su casa. Y después vino otro tío de Moca también y me llevó para su casa. Andaba de tío en tío, de casa en casa, sufriendo. Y bueno, ¿para qué les cuento todo lo que sucedió? Pero en la última casa de mi último tío, llamaba José Mora Reyes, le decían de cariño Reyito, su esposa, Bienvenida Cabral, fue mi mamá de crianza. Y ella sirvía al Señor de mucho tiempo, desde joven. Y ella luchó mucho en la iglesia. Mi papá de crianza, Reyito, era tremendo. Y muchas veces le prohibía a ella ir a la iglesia. Porque nunca quería de Dios. Mi hermano de crianza, Arimendi, tampoco quería de Dios. Y yo tampoco quería de Dios. Y ella sola se encaminaba todo el tiempo a la iglesia y pidiéndole a Dios por nosotros y rogándole a Dios por nosotros. Y yo me recuerdo de que 10 pesos diarios, estoy hablando de muchos años atrás, de 50 años atrás, 10 pesos diarios para el desayuno, la comida y la cena. Y ella sacaba ese peso y lo metía en un sobrecito todos los días. Y el domingo, cuando ella iba a la iglesia, depositaba el sobrecito. Ese era su diezmo que ella depositaba, porque ella no trabajaba, pero de lo poco que recibía para la comida, ella sacaba eso. Ella fue la primera. Después nos convertimos todos. El viejo, que no quería, él está con el Señor, porque él recibió al Señor. Mi hermano Arimendi, su familia le sirven al Señor. Yo le sigo al Señor, mi esposa le sigue al Señor. O sea que ahí vemos una familia que yo la puedo comparar con esto que sucedió en Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por uno empieza la salvación. Por uno en la casa empieza. Y ese que por quien empieza la salvación sufre muchas veces. Sufre. Hay personas que se han convertido y toda la familia se le volca en contra de ellos. Pero finalmente todos reciben al Señor. José fue vendido a Egipto por sus hermanos, por envidia, porque Jacob le compró una túnica de muchos colores a José, porque amaba a José, y los otros se pusieron celosos y lo iban a matar
Pero Judas dijo, no, no lo matemos. Echémoslo en el pozo ahí. Una vez que lo echaron en el pozo, pasaba una compañía que iba para Egipto y lo vendieron a esa caravana. Y después, ¿quién fue la salvación para ellos? José. José lo salvó a ellos de la muerte, del hambre. Y José sufrió mucho. José estuvo preso. José fue casi violado por la mujer de Faraón. Pero después José tenía la gracia de Dios y fue el segundo después de Faraón. Y se llevó toda su familia se la llevó a Egipto y se salvaron de la gran hambruna que había. Cree tú y tu casa será salva. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, porque le dieron con vara, le dieron duro. Tenían la carne reventada. A pesar de eso, estaban orando y estaban cantando cuando vino el terremoto. Y aquel, después de todo lo que sucedió, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos. Y llevándolo a la casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice que aquí que se bautizó él con todos los suyos. Y ahí hay sabiduría. Si usted entiende eso, entiéndalo. Gloria a Dios. Tal vez en otro mensaje yo le puedo explicar un poquito de eso, porque ya llevamos 37 minutos en este mensaje. Es por eso que toda su familia se bautizó, sin excepción. Si habían viejitos, si habían jóvenes, si habían niños, si habían mujeres, si habían hombres, todos. Ahí no dice, no fueron bautizados estos y estos sí, no, todos fueron bautizados en ese mismo momento. Le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque Dios es bueno y nos ayuda cada instante. Así es que muchas bendiciones para usted, para su familia. Siempre le digo, y recuérdese, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, yo les pido, es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada a nadie. Es gratis. Suscríbase al canal, déjenos su me gusta, su thumb up, y si usted quiere también puede compartir el video con los demás para que los demás también puedan recibir la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.